A continuación, el doctor Andrés Felipe Zuluaga, médico farmacólogo, con una maestría en ciencias básicas, jefe del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bueno, muchas gracias por su asistencia. De antemano, felicidades a la Asociación Colombiana por el éxito del evento. Estamos próximos al partido y pues un poco ansiosos todo por lo que va a pasar. Digamos que la ausencia de certeza en este caso es que no sabemos si clasificamos o no, pero eventualmente quisiera de antemano tratar de dar más que unos nuevos conceptos, algunas conclusiones prácticas de lo que implica para la vida de un médico trabajar con medicamentos biológicos y biotecnológicos. Y de antemano, pues, yo prefiero remitirme a lo que está publicado en la página web de la Organización Mundial de la Salud y retomar y señalar la importancia que tiene para la misma el tema de los medicamentos biológicos y su estandarización. Como dice la OMS en su página web, los medicamentos biológicos como vacunas, productos sanguíneos y bioterapéuticos son importantes para la prevención y tratamiento de las enfermedades. No solo las raras, como la doctora nos acaba de presentar, realmente muchas enfermedades comunes se tratan hoy día con biológicos y biotecnológicos. ¿Quién aquí no ha recibido un medicamento biológico o biotecnológico? Tire la primera piedra. Todos lo hemos recibido desde el mismo momento en que nacimos. Cuando nos programan un plan de inmunización básica, desde el momento mismo que estamos en la plena infancia, ya recibimos un medicamento biológico y biotecnológico. Y antes que presentarme como médico, me presento como paciente, porque ¿quién aquí no ha sido paciente? Todos lo somos. Por tanto, el papel mismo de la OMS en este tema, más que generar una regulación, es hablar de una estandarización, no solo de términos, como señalaba ahora el doctor horas antes, sino eventualmente, pues básicamente hablar de términos comunes que nos permitan, independiente del país, hablar de un fenómeno que para todos realmente es importante. El problema básico es lo que está en azul, y es que la producción y controles de calidad deben ser altamente estandarizados para básicamente resumir esa variabilidad intrínseca a lo que son los medicamentos biológicos y biotecnológicos. Y hasta hace 2 años teníamos una dificultad importante, porque 2, 3 años, porque uno encontraba en la literatura y lo sigue encontrando, uno se mete a PubMed y pone términos, lo que llamamos match de buscadores, y eventualmente coloca palabras como biopharmaceutical y encuentra una lista de artículos. Biotechnologics, una lista de artículos. Biologics, una lista de artículos. Y eventualmente todos se refieren fundamentalmente a lo mismo en la mayoría de los casos. Básicamente cuando hablamos de la aplicación de la biotecnología para el desarrollo de sustancias que vamos a utilizar para tratar, prevenir o diagnosticar enfermedades, nos estamos refiriendo a lo que es la biotecnología en medicamentos. Y hablar de biofarmacéuticos, bioterapéuticos, biológicos y biotecnológicos termina siendo lo mismo. El problema real es que la OMS tenía muchas de esas confusiones que últimamente terminó por resolver, cuando nos dijo, mire, los bioterapéuticos, es decir, aquellas sustancias usadas para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades propias de la biotecnología, pues se dividen en 2 grupos, los biológicos y los biotecnológicos, y ya el doctor Julio hace un par de conferencias nos presentó y nos dijo, los biológicos son cualquier medicamento obtenido de una célula o organismo vivo, procariote o eucariote. Problema, porque para lo que se ha considerado que son realmente bioterapéuticos, lo que está en esa lista en la diapositiva, eventualmente había un grupo de medicamentos que no se incluyen, antibióticos. ¿De dónde se aisló penicilina? Penicillium notatum. Y si quieren recorremos la lista entera de antibióticos y nos vamos a dar cuenta que lo que se llama antibiótico proviene de una célula eucariote o procariote. O dificultad porque la definición misma no incluía algunos medicamentos. Posteriormente entonces nos dijeron, todo lo que obtenga usted a través de una técnica de ingeniería genética, llámese ADN recombinante o hibridoma, siendo las 2 más comunes, eventualmente será un medicamento biotecnológico. Y empezamos a utilizar el término biotecnológico desde hace 2 o 3 años como el factor o el término común para la mayoría de estos procesos. Pero eventualmente, ¿qué hay en el fondo?
Hoy en día entendemos que lo que queremos denominar como bioterapéutico, biológico, biotecnológico es cualquier elemento de naturaleza proteica. Una pequeña proteína o una grande, pero mientras tenga naturaleza proteica nos estaremos refiriendo a este conjunto de medicamentos. Y de aquí en adelante utilizaré cualquiera de los tres términos como si fueran sinónimos. Así pues, tenemos una gran cantidad de medicamentos disponibles. Perdón. Están pidiendo 4 sillas para un panel, disculpe la interrupción, creo que es ahí, hermano. Muy bien. Pero básicamente, colocando el asunto nuevamente en contexto, tenemos una gran cantidad de medicamentos disponibles de todo tipo, toxinas, probióticos. Es decir, si esta mañana tú no consumiste un elemento que tenía cultivos probióticos, un yogurcito, por ejemplo, estás out, ¿no? Es decir, mi niña dice, papi, ¿me conseguiste el yogur con probióticos? No, mija, no me quieres. Eventualmente, es una cultura nueva. Y ahora el doctor, básicamente, que a continuación me va a seguir en el panel, pues eventualmente decía, ya no hay enfermedades raras ni medicamentos raros, porque eventualmente los medicamentos biológicos y biotecnológicos trajeron las enfermedades raras a colación. Realmente este tema se volvió tan importante que hasta mi niña, que tiene 4 años, habla de biológicos y biotecnológicos, aun cuando no sepa que el yogur con probióticos realmente se puede comportar como tal. El tema entonces es que los médicos tenemos una gran cantidad de elementos disponibles, algunos muy seguros, otros que pueden ser tan peligrosos como toxina botulínica, 1 gramo de toxina botulínica bien disperso, puede matar 1 millón de individuos. Eventualmente también es una toxina de amplísimo uso terapéutico y con un excelente potencial, no solo cosmético. Pues eventualmente en el medio tenemos todo lo que ustedes quieran y el problema central se resume para un médico en esto. El acto médico. El acto médico, entendido como la relación entre un individuo prestador de salud que quiere mejorar o restaurar o prevenir la pérdida de la salud de un individuo que tiene al frente, que llamamos paciente, pues eventualmente hoy en día es regulado, y no solamente regulado, sino administrado por una gran cantidad de individuos. Muchos profesionales parecen actuar en el acto médico, pero el problema central es que siempre ese acto médico, y así está ante la ley, va a ser dirigido por un médico y por un paciente. Finalmente, ¿quién responde civil y penalmente por lo que le pase al paciente? El médico. Y eventualmente, en ese sentido, uno como médico tiene una dificultad central, y es que se enfrenta ante distintos tipos de presión. La presión de la Agencia Reguladora de Medicamentos, que tiene una frase, prescribe, y prescribe cualquier cosa. Al fin y al cabo todo tiene registro. La industria, prescribe, y ojalá prescribe lo más nuevo. Al fin y al cabo eso es lo que estoy vendiendo fuerte. La EPS prescribe, y ojalá prescribe lo que compramos, porque si no es lo que yo compré, señor paciente, usted verá si lo compra por su cuenta. Y eventualmente, desde el punto de vista económico, cuando nos dicen, modelo NICE, pues eventualmente ya no es lo que es nivel de evidencia A1, sino que es B1, y vale menos, eso es lo que hay que poner, lo más barato. Y en el medio, tenemos que tomar la decisión teórica de que lo que vamos a hacer es lo correcto, para que un juez no determine llevarnos a la cárcel o quitarnos todo lo poquito que tenemos. O peor, ni siquiera un juez porque toma la decisión, sino porque un paciente perdió la confianza en su médico y tomó la decisión misma de denunciarlo. Y muchas veces se olvida que los médicos tenemos un código de ética y que cuando nos graduamos, todos juramos, ante todo, seguir unos principios fundamentales. Y el principio fundamental de la medicina, que todo médico juramentó, es que, ante todo, primum non nocere, ante todo, no causamos daño. Y el no causamos daño está reglamentado en una relación riesgo-beneficio que muchos autores y por demás expositores en este mismo congreso el día de hoy han presentado. Está reglamentado, señalado en esta relación riesgo-beneficio. El beneficio mismo de los medicamentos biológicos y biotecnológicos y de las sustancias biotecnológicas empleadas para diagnósticos o tratamiento es indiscutible. Lo veíamos en la primera diapositiva, la OMS lo señala todos los días. Es de altísima importancia el tema de los biológicos y biotecnológicos como herramientas para prevención y tratamiento. Por tanto, no es el tema de beneficio lo que vamos a discutir, es el tema de riesgo lo que debemos señalar. ¿Cuál es el punto central para un médico? El temor de que cuando va a poner ese medicamento, eventualmente tenga todas las condiciones dadas para que el beneficio no se pierda
en expresión de un gran riesgo si se lo administro, inyecto, coloco. Por ello, la primera pregunta clínica nunca es ¿cuál es la calidad del producto? La palabra calidad me ha tocado escucharla de parte de ministros, viceministros, directores de institutos, de universidades, de departamentos y muchos de mis amigos químico-farmacéuticos. La pregunta para un clínico médico siempre será ¿cuál es la seguridad y eficacia de ese producto que voy a administrar? Porque al fin y al cabo lo que le pase al paciente es responsabilidad mía. Y en ese sentido, la pregunta central de seguridad y eficacia es un elemento clave que debe estar presente en cualquier discusión, eventualmente que se dé, especialmente en este tema. Porque el tema de inmunogenicidad, por demás, es un riesgo grande a la seguridad que siempre es inherente al uso de estos medicamentos. ¿Y por qué es inherente? Ya muchos han presentado esto, por una complejidad intrínseca de estas moléculas, debido a su tamaño, estructura, estabilidad y por problemas de modificación, pues básicamente los productos biológicos son susceptibles a una complejidad intrínseca que tiene una correlación clínica en el sentido de generar riesgos de inmunogenicidad. En tamaño estamos hablando de moléculas gigantescas. El doctor Giovanni utilizaba una palabra ahora, decía moléculas grandes. Y sí, a mí me gusta emplear ese ejemplo. Básicamente son moléculas que no se ven, pero pudiéramos decir que las moléculas proteicas son la Vía Láctea, las moléculas de síntesis química son el miserable y pequeño planeta Tierra. Y aunque pensamos que conocemos el planeta Tierra a profundidad, yo lo dudo, nos falta bastante por aprender. Eventualmente la Vía Láctea tal vez la miramos y la conocemos, pero a dificultad que nos da todavía entender todos los procesos que en ella se manejan. Ese es el mismo problema y diferencia que tenemos ya en el campo microscópico y mucho más en este campo casi que molecular. Cuando hablamos de moléculas grandes como las proteínas y productos biológicos y biotecnológicos en comparación con los de síntesis química, estamos hablando de macromoléculas complejas, tridimensionales, donde en contradicción con lo que el doctor Julio nos presentaba ahora, la identidad difícilmente se puede demostrar. Todos hemos trabajado de una u otra forma en biología molecular y sabemos que la similaridad de proteínas es fácil de asegurar en cierta forma, pero la palabra fácil no se redunda en que se logra de la noche a la mañana. Es bastante complejo hacerlo, pero identidad a difícil. La estructura proteica es susceptible de procesos de degradación. La estabilidad pues, es dependiente de desnaturalización por procesos físicos o químicos. Son moléculas susceptibles a agregación, oxidación, degradación misma, y sufren procesos de glicosilación, acilación, adenilación y todo lo que hemos estudiado que pueden sufrir principalmente los ácidos nucleicos, pero eventualmente cualquier proteína. En ese sentido, cuando hablamos de la elaboración de biosimilares, y esto es una modificación de una presentación de un autor de Roche, pues básicamente nos señalan que se secuencia un gen, se clona, se utiliza un vector, se expresa, esa expresión posterior se fermenta en grandes máquinas y a partir de ahí se hace extracción, concentración, purificación y se obtiene el producto final. Y en una diapositiva eso parece facilísimo. Pero eventualmente, cualquiera que tan siquiera haya trabajado un día en biología molecular, cualquiera de ustedes que haya trabajado en ingeniería genética, puede dar fe que pasar de la secuencia a la clonación en ese vector es un proceso que requiere alta estandarización y meses de trabajo. Y no es barato. Por ello, independiente de ese proceso y suponiendo que lo podemos lograr porque de hecho se puede hacer, pues eventualmente las preguntas son, ¿es la misma secuencia genética? ¿Es el mismo vector? ¿Es el mismo proceso de fermentación? ¿Es el mismo proceso de control en la extracción, concentración y purificación? Y si cualquiera de ellos es no, pues implica una evaluación ya preclínica y clínica consecuente para poder asegurar cuál es la consecuencia que tiene ese pequeño cambio. En ese sentido, las diferencias clínicas entre genéricos y biosimilares son enormes y los criterios de comparación de acuerdo a EMA u OMS en sus recomendaciones, pues básicamente implican una caracterización preclínica, farmacocinética, farmacodinámica, de eficacia y seguridad comparativa, y aquí difiero en la presentación del doctor Julio, porque yo sí considero que los estudios preclínicos y clínicos deben tenerse presentes para que los médicos podamos trabajar tranquilamente. El riesgo de inmunogenicidad no solamente es de muerte,
sino la formación de anticuerpos y rechazos. Si usted cuando sale de este auditorio se monta en su moto, para no decir que tiene carro, e infortunadamente se accidenta y sufre una mutilación, y usted quisiera que le trasplantaran un órgano para reemplazar esa mutilación, ¿cuál sería el principal temor que tendría su médico y usted mismo ante ese posible trasplante? Y yo les digo, la palabra rechazo es algo que se nos viene a la mente. La inmunogenicidad es un factor que se observa no solo en eso, sino cuando utilizamos medicamentos por el tema del potencial inmunogénico que tienen estas moléculas. ¿Y a qué obedece este potencial inmunogénico? A 4 factores. El primero de ellos es el tamaño. Cualquier molécula que tenga más de 10.000 Daltons en forma directa va a desarrollar una respuesta inmunológica, va a desarrollar el potencial de formar anticuerpos, va a ser detectada por el sistema inmune. Aquí hay una comparación de medicamentos sintéticos o químicos, depende de cómo ustedes lo quieran ver, y eventualmente biotecnológicos. Es posible que algunos de ustedes consuman fluoxetina, tal vez han consumido ranitidina, no sé si paroxetina, algunos tal vez habrán consumido simvastatina, espero que ninguno indinavir, pero eventualmente son moléculas pequeñísimas, comparados con los miles de Daltons, y miren el tamañito que tiene cualquiera de estas moléculas. Son moléculas gigantescas, aun cuando no las vemos, y eventualmente el sistema inmune va a lograr reconocer fácilmente la diferencia que haya estructuralmente en esa proteína y que nosotros no logremos determinar por nuestros métodos físico-químicos o eventualmente los métodos que determinan la regulación. Y algunas veces nos engañan las cifras porque nos dicen, esto es una comparación entre toxinas botulínicas, Botox, Dysport, Lantox, y donde nos dicen el tamaño molecular, 900 kDa, 500, 900 kDa, y decimos, no, eso es una molécula relativamente pequeña. Son 900 kilodalton, 900.000. Si todavía tiene dudas de por qué es peligrosa esa toxina, es simple. El tamaño también determina el riesgo, en cierta forma. El segundo elemento es la característica estructural. Ser una proteína y tener radicales ácidos o aromáticos es de elemental importancia para desarrollar una respuesta de inmunogenicidad. Mientras más compleja, más secuencia de aminoácidos tenga, mayor es el riesgo de inmunogenicidad y clínicamente se va a expresar más. En este sentido, todo lo que sea una proteína siempre va a estar en la punta del iceberg. Si pudiéramos decir, ¿cuáles son los elementos en general dentro de esta pirámide que desarrollan o estimulan una respuesta del sistema inmune? Las proteínas como tal siempre serán las primeras. Por eso, cuando hablamos de bioterapéuticos, lo primero que piensa en el médico es cuál es el riesgo que tengo al poner esto en mi paciente. ¿Cuál es el riesgo de inmunogenicidad? La conformación no es lo mismo estar a la izquierda que a la derecha, arriba que abajo, y eso ustedes lo conocen mejor que yo. El giro hacia la izquierda de levofloxacina le dio 1000 veces más eficacia que la molécula de ofloxacina. Y fue un girito de una pequeña molécula. Eventualmente, eso es en una molécula de síntesis química absoluta. Imagínense lo que puede pasar en un aspecto tridimensional y gigantesco. Por tanto, el asunto no es que no se puedan producir elementos distintos o similares. El asunto es que requerimos conocer a profundidad la estandarización y características de seguridad y eficacia de cada uno de ellos para tomar una decisión correcta. Este es un asunto comparativo de bevacizumab con ranibizumab. La diferencia entre ambos productos es solo 6 residuos, 5 en el dominio variable y 1 en la región constante. Y eventualmente cuando tenemos esos dos productos, y no estoy hablando de innovador versus biosimilar, estoy hablando de 2 innovadores, uno diría, la diferencia es miserable, son 6 residuos. Las consecuencias clínicas debe ser ninguna. Y eventualmente lo que ocurre es lo siguiente, uno de esos 2 productos, el tratamiento en Estados Unidos cuesta mensualmente $1000 y el otro cuesta $50 en una inyección intraocular que se le administra a las mujeres mayores de 65 años que tienen degeneración macular relacionada con la edad. Damas, hasta hace algunos años, ustedes cumplían 65 años y empezaban a quedar cieguitas. 9 mujeres por cada hombre. Al hombre que le diera eso había que hacerle un cariotipo, ¿no? Eventualmente, esa inyección intraocular hay que colocársela teóricamente por el resto de los días. Problema. En Estados Unidos, pues eventualmente había que ahorrar también dinero y el producto
el producto que se debiera utilizar, el que tiene el estudio clínico, es el que cuesta $1000 mensuales, pero el que se coloca es el que no tiene el estudio clínico para esa indicación y que vale 50. Y ahí está la inyeccioncita, miren qué tan interesante. Pregunta, ¿tiene consecuencias clínicas el hecho de que se utilice en forma intercambiable? Y no estoy hablando de que primero se le colocó uno y después el otro, sino que se colocó el producto que no tenía el estudio clínico completo simplemente porque se parece mucho el uno con el otro. ¿Tiene consecuencias clínicas ese cambio? Eventualmente, en la última semana de abril de este año, en el New England Journal of Medicine nos presentaron la respuesta. La respuesta es sí. Hay grandes diferencias que eventualmente llevan a una no recuperación imaginológica y tomográfica de las lesiones que se presentan en el ojo. No estoy hablando ni siquiera de innovador y biosimilar, estoy hablando de dos innovadores. La intercambiabilidad ni siquiera existe entre innovadores. Cuando tenemos heparinas de bajo peso molecular y se nos acaba una el día de hoy, ¿quién de ustedes me dice cuál es la dosis equipotente, igual, segura y eficaz, si se me acabó enoxaparina, de dalteparina para ponerla en forma segura al paciente? A ver, levante la mano. Ese estudio no existe, no va a existir, porque el principio de la no intercambiabilidad no existe ni siquiera entre innovadores. Consecuencias de cambios se pueden presentar mucho. Este es un estudio con bevacizumab en el que se muestra que incluso a veces ni siquiera la diferencia es dentro de las proteínas, sino sus elementos adicionales. Al prepararse en distintos sitios bevacizumab en Estados Unidos, la concentración de inmunoglobulina varió, y al ser menor la concentración de inmunoglobulina, se produjo mayor cantidad de agregados que se presentaron todos en esta aguja, llegaron al ojo, aumentaron la presión intraocular y terminó en la enucleación de algunos pacientes. Se les tuvo que quitar el ojito. La pregunta central entonces es, ¿tenía seguridad y eficacia suficiente? Eso es lo que los médicos nos preguntamos todos los días. La condición del huésped obviamente hace que no todos reaccionemos en forma igual. La regulación que cada uno tiene hace que cada individuo reaccione diferente ante un antígeno particular y por eso se requieren estudios específicos e incluso estudios por grupo etario. No se pueden extrapolar indicaciones de los adultos a los niños cuando hablamos de medicamentos biológicos y biotecnológicos. Hay que evaluar la seguridad y eficacia en cada grupo poblacional debido a esas diferencias en el sistema inmune de acuerdo a la edad. El riesgo de inmunogenicidad es una lección que hemos aprendido en medicina desde hace muchos años, especialmente con el uso de biotecnológicos. Tal vez a nadie se le olvida que con insulina, que hace mucho tiempo la veníamos empleando, las reacciones de lipodistrofia y daños abdominales en la pared con la utilización del medicamento eran terribles, hasta que se mejoró el producto. Y no estoy hablando de innovador y biosimilar, estoy hablando incluso con el mismo innovador. La intercambiabilidad es un asunto que se sigue discutiendo, se sigue presentando, en muchos casos por desconocimiento, pero que a la fecha no existe. Aun cuando FDA abrió la oportunidad de que en algunos casos, el año pasado, pudiera considerarse la intercambiabilidad de productos. Aquí hay una muestra de que la intercambiabilidad no existe en muchas cosas. Ahí hay dos colas, muy bonitas ambas, pero bien distintas. Coca-Cola y Pepsi-Cola son intercambiables. Si cogemos lo que dice en la etiqueta de ingredientes, parece un copy and paste. Pero tú llegas a algún sitio y dices, no, dame Coca-Cola. No, disculpen, solo productos Postobón. Entonces dame agüita, un juguito o alguna otra cosa. Y no estoy diciendo cuál es mejor y peor. Simplemente estoy diciendo que ni siquiera en cosas tan prácticas como esa ocurre. Ahora me dirán, pero es que en economía eso tiene que pasar. Les apuesto que no. Les encimo 10 de los de abajo, con tal de que me dé uno de los de arriba. Intercambiamos. La intercambiabilidad es un asunto que depende de cómo se quiera ver o presentar, pero que en el campo médico tenemos claro que implica unas condiciones finales, porque independiente del argumento que nos quieran brindar, finalmente nosotros respondemos por lo que le sucede a nuestros pacientes. E insisto, estoy aquí parado antes que ser médico como paciente. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué los biotecnológicos son costosos? Es que todas esas fases de desarrollo, es que la tecnología, etcétera. Yo diría más bien es porque a la alta inversión en desarrollo e investigación
pues uno esperaría que eventualmente hubiera una alta capacidad de retorno, pero es que el problema no está dado ahí. El problema está dado en que muchos de estos medicamentos, por las reacciones de inmunogenicidad u otros problemas de seguridad, rápidamente se van a retirar del mercado. Por tanto, vas a invertir miles de millones de dólares en desarrollo para que tu molécula finalmente rápidamente se retire, llevando a la quiebra eventualmente algunas empresas. Sin embargo, en algo que estamos de acuerdo es que cuando ya un producto ha mostrado su solidez, seguridad y eficacia, pues viene un término de vencimiento de patentes que abre la oportunidad a que cualquiera quiera competir eventualmente para regular el precio en el mercado. Un precio en el mercado que eventualmente es interesante para muchos. 100.000 millones de dólares para el año 2011, no se nos puede olvidar que la industria farmacéutica es la industria más poderosa del mundo. Yo diría que por encima de la de armas. Y eventualmente cuando tenemos un negocio de ese tamaño, cualquiera con buen espíritu, pues en Antioquia diríamos paisa, montaría su empresita. Es fácil. El asunto es que cuando hablamos de medicamentos de este tipo, tiene que haber una preocupación y responsabilidad ética por parte de quien los produce, independiente de si es una multinacional o nacional, para hacer las cosas bien. Porque eventualmente quien puede recibir esos productos puede ser tu hijo, esposo, mamá, abuelo, papá o tú mismo. Así pues, la OMS nos dice, los biosimilares no son genéricos y las proteínas terapéuticas no pueden ser reguladas bajo la aproximación de genéricos, pues básicamente, debido a su complejidad, es imposible probar que dos proteínas son idénticas, requiere gran cantidad de datos clínicos, equivalencia clínica, una ruta de regulación aprobada específica para cada agencia reguladora y unos seguimientos por marketing importantes. Y ahí es cuando venimos a nuestro hermoso país, del cual me siento orgulloso, eventualmente que nos dice Ley 1438 del 19 de enero, tiene un año a partir de este momento el gobierno para generar la legislación. Yo asumo que esto va a salir antes de Navidad, por tanto la pregunta es válida. ¿Qué quisiera para Navidad? Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Quisiera que se siguieran algunos lineamientos claros, lineamientos que ya están especificados por agencias importantes, al menos lo que está propuesto por la OMS. Yo tampoco entiendo muy bien ciertas contradicciones. Siempre buscamos en algunos casos optar por seguir ciertos parámetros internacionales, buscar el reconocimiento de agencias internacionales y buscamos la OMS como referente. Pero en ciertos casos simplemente decimos, no, eso no es lo que necesitamos de parte de ello, hagamos lo propio nuestro, lo autóctono. Creemos e innovemos en lo que eventualmente todavía nos falta por desarrollar. Ya muchos expertos, y no es el que está aquí al frente porque yo ni siquiera me considero experto en el tema, otros muy expertos discutieron eso en otros países del mundo. Se reunieron y lo hablaron claramente y dijeron, esto es la recomendación central de lo que quisiéramos que siguieran los demás países miembros de dicha entidad. OMS se refirió mucho al caso EMA, reconociendo precisamente que ellos fueron los padres realmente en este tipo de requerimientos. La inmunogenicidad es un criterio clave y eventualmente tiene consecuencias clínicas severas. La formación de anticuerpos bloqueadores por reacción a antígenos nuevos o por rompimiento de la tolerancia inmunológica son aspectos claves. Eventualmente cada uno se produce en forma diferente, como ustedes lo notan en la diapositiva. Pero hemos visto que esa inmunogenicidad tiene importante relevancia clínica. Y ya han hablado mucho del caso de poyetinas que se expresaron incluso con un producto que se puede considerar innovador. Se expresaron como pues básicamente una aplasia de célula pura roja, anemia plástica completa, muerte de algunos individuos. Y simplemente obedeció al cambio del reemplazo de la albúmina sérica humana por polisorbato 80 y glicina, eventualmente en la formulación. Una vez se corrigió el proceso, se disminuyó en forma importante la reacción de inmunogenicidad que ocasionaba esa aplasia de células rojas. Pero la formación de anticuerpos es un asunto que está perfectamente estudiado con todos los medicamentos biológicos y biotecnológicos. Esta es una revisión de Skelenken en Journal of Neurology del año 2004, en el que nos muestra eventualmente que en mayor o menor proporción todos los biológicos y biotecnológicos inducen la producción de anticuerpos. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema que se produzcan anticuerpos? Al fin y al cabo en este momento los estoy produciendo. El problema es que esos anticuerpos van a neutralizar en la mayoría de los casos al producto que tú administres. Por tanto, se les denomina también como anticuerpos neutralizantes. Y si se neutraliza el producto, ¿cuál es la consecuencia clínica? Se pierde el efecto.
Y si se pierde el efecto, ¿cuál es la consideración final? Tengo problema de seguridad. Así pues, la seguridad es lo primero. Y sin decir qué es mejor o peor, pues aquí pudiéramos decir que si tuviéramos sistemas sólidos de farmacovigilancia y vigilancia del riesgo, podríamos evaluar cosas como estas. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que sufren disfagia secundaria al tratamiento con un producto o el otro, o con el mismo producto antes y después de una mejora farmacéutica? Pero definitivamente en Colombia estamos todavía muy lejos de lograr eso. La formación de anticuerpos neutralizantes y la relación con falla terapéutica es un asunto que está perfectamente estudiado en la mayoría de biológicos y biotecnológicos. Este es un caso bien conocido con toxina botulínica, en el que incluso nos muestra una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra que la formación de anticuerpos bloqueadores, asunto que se puede determinar por pruebas simples como ELISA, es lo que está en la gráfica en cada columna en negro, es dependiente su proporción o frecuencia de la enfermedad. No es lo mismo que usted administre toxina botulínica en blefaroespasmo a que usted se lo administre a un paciente que tiene una tortícolis espasmódica o una espasticidad focal. Dependiendo de la enfermedad va a tener una formación de anticuerpos totalmente distinta, al punto de que 1 de cada 2 pacientes en tortícolis espasmódica desarrolla formación de anticuerpos bloqueadores. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo fuera a solicitar un estudio clínico para evaluar o comparar este producto, yo no le diría hágamelo en blefaroespasmo. No, venga, compárese en lo complejo. Compárese en tortícolis espasmódica o espasticidad focal. De eso hay más pacientes y por demás no le va ni siquiera bien al innovador. Olvidar todos estos conceptos eventualmente lleva a que cometamos ciertos errores. Heparina es un asunto que es discutido si es biológico o biotecnológico o si simplemente es una molécula mixta. FDA dice no es un biológico biotecnológico. OMS y hace rato EMA dijeron son biológicos y biotecnológicos. Y en Estados Unidos haber olvidado eso pudo haber tenido consecuencias. Quien no se haya leído este artículo del New England Journal of Medicine del año 2008 y los 3 sucesivos, se lo recomiendo. Circuló una heparina contaminada por una sobresulfatación teóricamente, aunque hace un mes salió un artículo en Nature que decía que no era una sobresulfatación, cosa interesante porque lo que muestra es que somos muy ignorantes todavía en el proceso. Un día decimos, es por este método noto que la molécula estaba sobresulfatada. Al mes siguiente decimos, no, por este otro método noto que estaba sobresulfatada más, adicionalmente tenía una glicosilación. Al otro mes digo, no, tal vez no era eso, era lo anterior. Y simplemente lo que nos muestra es que todavía nos falta mucho por aprender y mejorar en el concepto. Gracias a Dios hay que hacer, muchachos. Estamos muy jóvenes y tenemos mucho futuro por delante. Pero eventualmente las consecuencias clínicas rápidamente se expresan, 1000 personas muertas alrededor del mundo, y eventualmente Leroy Hobley presentándose ante el Congreso de los Estados Unidos diciendo, por favor, más exigencia para saber si este tipo de asuntos, más que deliberados, pues eventualmente la exigencia lleve a que no se sigan presentando. Perdió su esposa y sus 2 hijos. El primer hijo murió al mes, todos tenían una enfermedad hereditaria, genética, requerían diálisis y en el protocolo estaba el uso de heparina. Cuando fueron a ponerle al primer hijo la heparina, pues sufrió una reacción alérgica, anafiláctica, entre comillas. Eventualmente no se sabía que era un disparo del sistema de contacto. Y eventualmente murió. Y el médico lo que dijo es, usted se ganó el baloto. Asumo que ya lo compraron, ¿no? Eso no ocurre sino en 1 de cada 44 millones de colombianos. Obviamente es en Estados Unidos donde pasó. Bueno, al mes siguiente murió el hijo, segundo. Usted se ganó por segunda vez el baloto. Cuando murió la esposa, ese cuento sí no se lo come ya nadie. Eventualmente, nadie en esta vida va a creer que esas cosas pasan. Y lo que allá ocurrió es bastante interesante porque más allá del desastre o del cuento, lo importante es esto. El PharmD de la institución contactó a los demás hospitales del estado y les preguntó, me pasó esto, ¿quién de ustedes le ha ocurrido casos similares? En una semana se reportaron 50, CDC intervino y de ahí simplemente lo que se detectó fue el problema alrededor del mundo. Son productos que tenían aprobación en Estados Unidos, verificación FDA, lo que quiere decir que no necesariamente porque sea FDA o tenga registro de más que podemos estar absolutamente tranquilos. Cosas pasan y pasan con marcas muy prestigiosas todo el tiempo. Así que el asunto no es negar que la biotecnología no sea importante, el asunto es decir, es muy importante, la necesitamos, son una realidad,
y específicamente es una realidad el tema de la biosimilaridad. La requerimos y se requiere para que los precios en el mercado se regulen en forma importante, pero debe expresarse su presencia y autorizarse la presencia de esos biosimilares siguiendo lineamientos muy claros, de manera que los médicos tengamos confianza absoluta de que lo que vamos a utilizar en nuestros pacientes tenga las condiciones de seguridad, más que de eficacia incluso, demostradas plenamente. En ese sentido, los estudios de seguridad comparativos deben primar para considerar si se utiliza un biotecnológico o no, y específicamente para que el médico los tenga disponibles y juzgar el riesgo. Yo me pregunto por qué, si los medicamentos son bienes esenciales y son de libre acceso, no tenemos libre derecho a la información, y por qué no está publicada la información de aprobación o que llevó a la aprobación y autorización de un medicamento en la página web de INVIMA, por ejemplo, para que cualquiera juzgue y evalúe lo que ahí está presente. Al fin y al cabo, todo lo que es público deberá ser libre. No existe intercambiabilidad entre las diferentes versiones de bioterapéuticos, ni siquiera entre innovadores mismos. Los estudios no son extrapolables y cada fabricante debe hacerlo para cada producto. Recuerden la frase de EMA en este caso, el proceso es el producto. El tema no es de calidad ni tampoco de intercambiabilidad, buscando simplemente ahorrar, porque a veces lo barato nos puede salir muy caro. Muchas gracias.